Los saludo con la paz del Señor, amén. Amén. Bueno, para empezar este tiempo de predicación, le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a dar gracias a Dios. Levanta tus manitos y le vamos a decir: amado Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo de alabanza y adoración, porque tú estás trayendo para mi vida, Señor, palabra tuya, palabras de vida eterna. Hoy quiero recibir, Señor, atesorarlo en mi vida y aplicarlo el día de mañana, para que así también yo pueda cada día vivir conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y tú anhelas lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. De esta manera te pedimos que nos des discernimiento, entendimiento de tu palabra. Amén. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Vamos a iniciar este tiempo. Tengo una vez más el privilegio de ser la portadora de la palabra en esta preciosa mañana. Y para empezar, traje varias cosas. Bueno, primero quería mostrarles este portamina. Bueno, para empezar a explicar lo que vamos a entender esta mañana, quiero que podamos entender cada detalle, y por ello vamos a dar algunos ejemplos. Sabemos que este portamina, para que pueda funcionar, necesita una mina, ¿no es cierto? Una minita para que pueda funcionar. ¿Ustedes creen que esto está mal diseñado? No, ¿verdad? Así ha sido diseñado, y por esa razón tenemos que, para que esto cumpla el propósito, tenemos que proveer una mina, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano necesita de sol, necesita de comida, de alimento, de agua, necesita amor. Así Dios nos ha diseñado, con estas necesidades, ¿sí? Entonces, por ese motivo, vamos a entender que esa sed que necesita nuestra alma puede ser saciada por Dios, únicamente por Él. Y estos deseos profundos del corazón, puede ser el sentirse amado, el sentirse aceptado, el tener significado, solamente pueden ser saciados por Él, quien nos ha creado, porque así hemos sido diseñados. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a la parte introductoria del tema. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tocado fondo? ¿Alguna vez tú te preguntaste: he tomado muy malas decisiones y no sé por qué? Pero nadie toca fondo al azar, nadie. Todos, es necesario hacernos responsables de los pecados y de aquellos pasos que hemos tomado para poder llegar a ese punto. Y ahora les voy a comentar que el profeta Jeremías ha sido instruido por Dios, ha sido llamado por Dios para dar un mensaje al pueblo judío. Porque dice que tanto los sacerdotes, reyes, todos habían tocado fondo, todos. Y él tenía una misión muy importante, difícil, la verdad, difícil. ¿Por qué? Porque él tenía que dar un mensaje de: vuelve a Dios. Has tomado muy malas decisiones, pueblo de Judá. Entonces, y a continuación vamos a leer el versículo bíblico que nos va a dar a conocer qué mensaje Dios le ha dado al pueblo. No, porque Dios le dijo a Jeremías que tiene que dar un mensaje a todas las familias de Judá. Y vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 1, que dice: el Señor me dio otro mensaje y dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor.
Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado, dice, ¿no? 4. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. ¿No preguntaron dónde está el Señor, que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de sus abundancias, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Pues los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. 9. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Palabra de Dios. Muy bien. Bueno, hasta este punto del mensaje que Jeremías estaba dando a conocer a todo el pueblo de Judá, todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a resaltar algunas cosas. ¿Qué le dijo? Le dijo, Dios le dice al pueblo, tú me amabas, le decía, ¿no? Tú me amabas, me seguías y te alejaste de mí. Poco a poco te alejaste a kilómetros de mí. Y luego te diste la idolatría. Y asimismo, también yo te di una tierra para que puedas prosperar, para que puedas darle fruto, pero tú la corrompiste, dice Dios. Entonces, y luego también le dice, y me ignoraste por completo, y llegaste a ponerte en contra mía. Y después de este preámbulo del mensaje, Dios da un mensaje muy conmovedor en Jeremías 2:13, exacto. Y nos vamos a esa parte del mensaje donde Dios abre su corazón al pueblo. ¿Y qué le dice? Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces aquí entendemos que el pueblo de Dios lo había abandonado y ha cometido 2 pecados. Y aquí podemos entender que el pueblo de Judá había tocado fondo. De pronto cuando hablamos de cisternas, no sé si es la primera vez que escuchas has leído este pasaje, pero yo me imaginaba que era una jarra con grietas y que de ahí filtraba el agua y que no podía retener. Pero no, porque hay una palabra clave en este pasaje bíblico y lo he recalcado ahí con negrita, que dice, ha cavado para sí. Entonces, para entender un poco cómo vivía el pueblo de Judá, vamos a ver la siguiente imagen, donde Palestina era una tierra desértica, una tierra donde no constantemente llovía. Entonces, ¿qué hacían sus habitantes? Ellos cavaban cisternas, pozos subterráneos para poder retener el agua. Y cuando ellos necesitaban, ellos iban y sacaban el agua. En tiempos de lluvia, aprovechaban que puedan retener el agua. Y de esa manera, Jeremías les habla al pueblo con algo muy cotidiano, para que ellos puedan entender que estaban cavando ese tipo de cisternas, ¿no?, en sus vidas, en un desierto. De la misma manera, así como Dios le habla al pueblo hace muchos años atrás, hoy Dios nos habla a nosotros, a su pueblo también,
a su iglesia. Esta mañana nos dice, Dios está diciendo que en tu área de desierto, en ese punto en el cual ha erosionado, sabemos que un área de desierto no es donde hay abundancia, ¿no es cierto? Más bien hay mucha escasez. En esa área de desierto, donde hay mucha tentación, es el lugar donde podemos ser más tentados y en ese momento empezamos a cavar cisternas, porque necesitamos saciar nuestra sed. Por ese motivo, nosotros vemos la manera de solucionar esta necesidad y empezamos a cavar. Eso es lo que hacía el pueblo. Entonces, ese desierto, ¿cómo se llama? Yo te pregunto. ¿Es necesidad económica? ¿Es una necesidad? Tal vez de pronto son emociones. ¿Son problemas en el matrimonio? Puede ser ese desierto, soledad en la soltería. De pronto puede ser dificultad de crianza de los hijos, o tal vez de pronto crisis tanto personales de identidad, ¿no? Entonces, es importante que podamos identificar, que tú puedas pensar en este momento en cuál es la dificultad que estás atravesando para poder identificar el desierto que estás atravesando y de esa manera buscar solución. Y de esa manera vas a identificar qué solución le estás dando. Entonces, sabemos que el problema no es dónde buscamos saciar nuestra sed, ¿no es cierto? No es el problema ese. Aunque temporalmente puede funcionar, de pronto no llega la lluvia que estamos necesitando para poder ser saciados. De pronto no encontramos la respuesta, pero por esa razón pensamos en solucionarlo de manera temporal, pero llegado el momento, al final del día no pasa nada. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Judá. Ellos encontraban las cisternas vacías. ¿Por qué? Porque decían, ha llovido, entonces, ¿por qué estaban vacías? Porque tenían grietas. Y es por esa razón, estas son cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sí? Entonces, ahora podemos entender cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la cisterna, la forma en cómo yo quiero saciar mi sed. ¿O es el agua, la falta de agua? Te pregunto. Pues ese no es el problema. Hoy iremos pues al fondo del problema. Hoy entenderemos por qué. Pero antes de pensar en la cisterna, en la manera que nosotros utilizamos para llenar nuestra sed, debemos preguntarnos, ¿en qué momento yo empecé a excavar? ¿En qué momento empecé yo a dar toda mi energía, todo mi tiempo, todos mis recursos para poder ser lleno? De una u otra manera, pero tenía que ser lleno, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de este mensaje es que podamos salir de esa cisterna, evidentemente. Ese es el propósito, que podamos salir de ahí. Pero Dios quiere que aprendamos del error, que podamos aprender de ese error que nos hemos dado y que nos demos cuenta qué pasos hemos tomado para poder llegar a ese punto en el cual hemos tocado fondo. ¿No es cierto? Entonces necesitamos hacernos responsables de nuestro pecado. Necesitamos ser conscientes de cuáles son esas maneras, cuáles son esas cisternas. De pronto necesitas la aprobación de alguien. De pronto necesitas ser amado, amada. Esa puede ser una cisterna. ¿Y en qué momento también tú has pensado que Dios no podía llenarte? Es otra pregunta. Entonces, ¿en qué momento tú has pensado que Él no podía, que no deberías abrirle tu corazón a Él en esta área de tu vida? Pero ahora vamos a hablar de 3 tipos de cisternas, ¿sí? Una de ellas es la que está ahí en la pantalla, dice ídolos del corazón.
Los ídolos del corazón. Pero ¿qué pasa con estas cisternas? Pues lo único que hacen estas, es que nos alejan de Dios. Que otra característica es que toquemos fondo. Y otra es que nos deja con más sed. Entonces ahí tú vas a identificar qué cisternas estás cavando. Ahora, una de ellas es ídolos del corazón. Vámonos al versículo bíblico que dice, el versículo 5. Dice, esto dice el Señor, qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles, dice, ¿no? Entonces, cuando tengo ídolos, mi corazón se vuelve inútil. Así que tal cual como dice la palabra, para entendernos, o sea, algo que no sirve. Y ahí nos vamos a quedar un buen momento que dice, cuando abandono a Dios, yo levanto un ídolo. ¿Por qué? Porque ¿qué dos pecados ha cometido el pueblo de Judá? Lo ha abandonado. Lo ha abandonado. Y entonces en el momento que nosotros lo abandonamos, levantamos un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Nos podemos preguntar. ¿Qué es? Un ídolo es aquello que es lo más importante, es más importante que Dios. Es aquello que tiene una posición de control de mi corazón. Es algo que buscamos para que nos dé algo que Dios solo nos puede dar. Y digo, y le doy toda mi energía, todo mi dinero sin pensarlo dos veces, es aquello que yo digo a mi conciencia, a mí internamente me digo, si yo logro esto, mi vida va a tener sentido. Voy a sentirme valorado, voy a sentirme aceptado, voy a sentirme amado, si yo logro esto. Entonces, ese es un ídolo. Porque ahora no estamos hablando de ídolos de madera, de yeso, de estuco. Estamos hablando de ídolos de carne y hueso. Esos ídolos pueden llegar a ser nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, nuestro novio, nuestra novia. O en todo caso, también puede llegar a ser el fútbol, el deporte, la música, que es lo primero que ha desplazado a Dios por completo de su primer lugar. Puede ser el descanso también, puede ser el ejercicio. Todas estas cosas se convierten en mi felicidad. Y de esa manera yo desplazo a Dios, lo abandono, dejo de orar, dejo de relacionarme con Él. No me importa mucho, no me preocupa mucho que no haya orado en la mañana, que no haya leído la palabra. ¿Por qué? Porque ya no es mi prioridad Dios. No es mi prioridad Dios. Mi prioridad es aquello que tú ya sabes. ¿A qué le estás dando más lugar y prioridad? ¿No es cierto? Entonces, es importante entender que Dios nos ha creado para Él. Es que Dios nos ha diseñado para encontrar gozo en Él. Que solamente la felicidad y gozo el placer lo vamos a poder encontrar en Él. Entonces, vámonos a la siguiente, que vamos a entender, una antes, por favor. Pecar es un reemplazo. Pecar es un reemplazo y una negación de Dios. Eso quiero que entiendan. El pueblo ha cometido dos pecados. Un pecado ha sido abandonar a Dios. Lo hemos reemplazado. ¿No es cierto? Entonces, pecar es un reemplazo, un rechazo a todo lo que Él es, a todo lo que Él hace por nosotros y en nosotros. Y por tanto, es intercambiar la satisfacción que Dios ofrece por otras alternativas. John Piper da a conocer estas alternativas que vamos a leer juntos, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Y dice, la lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. ¿Cuántos han vivido amargados? La amargura es
alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. ¿Cuántos están con ansiedad? La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestra vida. ¿Cuántos somos orgullosos? El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. Y todo esto se resume en una sola cosa. La incredulidad es alejarnos de Dios y de su Hijo a fin de buscar satisfacción en otras cosas. Sinceramente me apena mucho, no sé, como que Dios nos ama tanto, de tal manera que ha dado su Hijo, su vida por cada uno de nosotros, y nosotros nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado y nos hemos dejado llevar por todo esto para poder encontrar satisfacción en otras cosas. Pues el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestro deseo de Dios. Pero, ¿cómo se revierte esto? Cuando Dios es lo que más deseamos en nuestra vida. Cuando en vez de que sea el pecado, es Dios. Y es lo que más deseamos. Ahí se revierte. Y esto la Biblia lo llama arrepentimiento. Entonces, no menospreciemos la palabra de Dios en nuestras vidas. No la menospreciemos porque es agua viva, agua de vida. Y puede calmar esa sed. ¿Sí? Entonces, vámonos y no solamente eso, Él puede saciar, puede llenar todo aquello que hemos mencionado, Él lo puede llenar. Vámonos a la segunda cisterna, que dice: creer la mentira que soy lo que otros piensan de mí. Yo te pregunto, ¿cuán importante para ti es la opinión de otros? ¿Nuestra autoestima crece, te pregunto, en un cumplido o con una crítica? Bueno, en ese momento estamos viviendo pues, con la opinión ajena, lastimosamente, para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces te pregunto también, ¿cómo manejar las críticas? ¿Te hundes cuando alguien te dice, no, tú no sirves para nada, no, tú no sabes, ¿no? Entonces, ¿te hundes o te desafía o creces? Dios le dijo al pueblo de Israel: valora las cosas que te di, valora. Y hoy te dice: valora y acuérdate de dónde te he sacado. Acuérdate, no te olvides. Y vamos a leer Eclesiastés. En el momento en que Salomón lo tenía todo, absolutamente todo, pero ¿qué dice? Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 7. 17, gracias. Por lo tanto, llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado y nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. A esa conclusión llegó Salomón, ¿no? Entonces, vamos a identificar aquí que Dios tiene otro pensamiento hacia de nosotros. Y para ello tenemos el siguiente pasaje que está en segunda de Pedro. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y vamos a leer todos juntos, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Porque para Él tú eres su especial tesoro. No es lo que dicen otras personas de ti. Eres su especial tesoro, eres nación santa, eres pueblo escogido por Él, eres su hijo, eres su hija amada. Amén. Amén. Entonces vamos a cambiar
estos pensamientos que te han puesto tal vez de pronto tus padres. En algún momento te he dicho, no, eres un inútil, tú no puedes. Otras personas que tú apreciabas de tu familia, pues no, tú no eres nada de eso. No vamos a creer esas mentiras. Amén. Vamos a la tercera cisterna. Necesidad de ser amado o amada. Aquí vamos a poder recordar esa historia tan conocida de una mujer que estaba sentada al lado de un pozo, de una cisterna, y se encuentra con Jesús y llega a tener una conversación muy linda con él. Ella estaba su vida era un desierto, tenía aridez en su corazón. ¿Por qué? Porque su concepto de ella estaba quebrado totalmente. Ella estaba seca por dentro y su vida estaba totalmente desértica. Entonces, en medio de muchas cosas que han hablado con Jesús, Él le dice: ¿sabías que tu sed no es física? Porque los 5 maridos que has tenido no son tus maridos, ¿no? Y el 6º que tienes tampoco lo es. Y esos 6 maridos no te han calmado la sed. ¿Sabías que tú necesitas una fuente, pero una fuente de vida, de la cual nunca tendrás sed, le dice? Vamos a leer el siguiente pasaje, que está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 13 al 14. Y le dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Obviamente señalando el pozo, la cisterna que estaba ahí, ¿no es cierto? Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¡Qué hermoso! Entonces tú no necesitas una cisterna, le dice a la mujer. Tú no necesitas más hombres en tu vida. Tú no necesitas, lo que tú necesitas, dice Dios, es fuente de vida. Es Dios. Y esa fuente, ¿qué característica tiene? Que nace entre las rocas y es un agua limpia, que va constantemente fluyendo, nunca se acaba. Entonces, siempre está en movimiento, no se estanca. Es limpia y además tampoco está quieta, ¿no es cierto? Por eso Jesús te dice, tú no necesitas cisternas en tu vida. Tú necesitas la fuente de agua viva. Dios. Nuestra búsqueda de ser amados muchas veces lo hemos buscado en parejas, lo hemos buscado en el matrimonio. Hemos querido que esa persona pueda llenar todas las expectativas que nuestro corazón necesitaba con respecto al amor. Pero entendemos que era otro ser humano. Entonces no podíamos buscar eso en otro ser humano. Y poder entender que nosotros no podemos ser llenos, poder entender que realmente solo Dios puede llenarnos, es una parte muy importante de nuestra vida, vital de nuestra vida. Para poder entenderlo, he traído una ilustración, ¿sí? Vamos a pensar que este recipiente es nuestra vida. Y nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido, tratado de llenar esta fuente con todo lo que habíamos mencionado. Con idolatría. Hemos cavado, hemos agrietado es la fuente. Y cada hueco que podemos hacer en esta fuente es el pecado. Es pecado.
De pronto quería ser amado y he caído en la fornicación, he caído en el adulterio, he caído en la idolatría, de pronto en la codicia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quiere llegar la bendición de Dios a tu vida, ¿qué pasa? Aparentemente se queda el agua. Aparentemente se retiene el agua, pero no va a pasar más de 1 minuto para que esto se quede vacío. ¿Por qué? Porque son cisternas rotas que no retienen el agua, porque han sido agrietadas por el pecado. Y la bendición de Dios que quiere llegar a tu vida, quiere llegar una persona idónea, quiere darte una familia plena, pero no retiene. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces, por esa razón, es tan importante entender que lo que necesita nuestra vida y lo único que necesitamos para ser llenos y plenos en Dios es Él. Y que Él more en nuestro corazón. Y que tú identifiques en qué desierto estás viviendo y qué cisternas estás cavando, de qué maneras tú estás llenando esa sed. ¿Qué anhelos profundos y deseos tienes? Porque lo sabemos, ¿no es cierto? Hay todos los que hemos mencionado. Y que solamente Dios encaja y llena de manera perfecta en nuestras vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser ministrados con este tiempo de alabanza. ¿Por qué? Dice en Juan 10:10, el ladrón no vino solamente a hurtar, sino vino a matar y destruir. Pues dice Dios hoy a tu vida, amado hermana, hoy dice Dios, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Seamos plenos en Dios. Seamos plenos en Él. Ahí donde estás, levanta tus manos y cierra tus ojitos y dile, amado Padre Celestial, de pronto yo he elegido maneras en las cuales yo he querido saciar mi sed, a mi manera, con mis fuerzas. Yo he querido buscar la solución, pero me he sentido cansado. Me he sentido sola. Tengo una sensación de vacío en mi vida. Me siento agotado porque sigo cavando cisternas. Quiero salir de ello. Quiero salir de esto, Señor. Para mí no quiero satisfacer y encontrar la felicidad en cosas creadas. Quiero ser satisfecho y ser pleno y plena solo en ti, Señor. Porque yo así he sido diseñado. He sido diseñado para ser pleno en ti. Y solo tú puedes llenar mi vida, Señor. Ayúdame. Limpia mi pecado. Hoy reconozco y soy responsable de él. Ya no quiero ser una cisterna que no retiene tus bendiciones, Señor. Quiero retener cada una de ellas. Y sé que tú en este momento, tú estás soplando sanidad en nuestras vidas. De pronto había amargura, había ansiedad, pero ya no más. Porque hoy depositamos nuestra confianza, nuestra seguridad, toda nuestra vida en ti. Porque lo único que necesitamos es tú, Señor. Eres tú, Padre, quien ha dado su vida en el Calvario. En ti encontramos el perfecto amor, porque dice tu palabra. Una vez más te recuerdo que con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, por ese amor perfecto. Gracias por ese amor tan hermoso. Hoy lo atesoramos y lo abrazamos y nos dejamos abrazar por ti. Y te pedimos perdón. Perdón por haberme alejado. Perdón por haberte abandonado. De pronto en un área de mi vida no estaba correctamente tomando buenas decisiones.
A partir de hoy yo decido que tú eres el primero en mi vida. Te he desplazado por muchos años, te he desplazado, pero yo quiero que tú seas el primero en mi vida, Señor. De pronto yo decía sí, voy a la iglesia, voy a darte el primer lugar, pero mi corazón estaba lejos de ti. Mi corazón no estaba conectado contigo, Señor. Perdóname, perdóname, perdona mis pecados, límpiame. Dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar todo pecado. Señor, gracias, gracias, porque hoy recibimos de tu perdón, hoy recibimos de tu salvación, hoy nos arrepentimos y una vez más volvemos a ti y te declaramos nuestro Señor y nuestro Salvador, porque solamente en ti, Señor, voy a encontrar vida y vida en abundancia. No voy a permitir que el enemigo robe bendición para mi familia. No voy a permitir que el enemigo me quite aquello que tú has prometido para mí. Hoy voy a reclamar tus promesas sobre mi vida y mi familia, y mi generación y las generaciones que vienen delante de mí. Hoy voy a tomar la decisión de que tú eres primero en mi vida. Y hoy le vamos a decir con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, eres mi plenitud. Solo tú, Jesús. Tú, Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dile con todas tus fuerzas, que se escuche tu voz. Dile con convicción, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo, no necesito nada más. No necesito nada más si que te tú tengo en a mi vida, Señor. ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Ahora que se escuche tu voz, Si te tengo a ti, solo la voz de la iglesia, todo. canta, decláralo, que Él es el más importante para ti, que lo reconoces en todos tus caminos, que guardas su palabra, que no lo menosprecias. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. una vez más dile con todas tus fuerzas, dile con todo tu corazón, decláralo con tus labios. Fuera de ti Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.
nuestra plenitud, porque dice tu palabra que por sobre todas las cosas guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Y hoy quiero que tú lo cuides, Señor. Hoy te lo entregamos. Es tuya mi vida, Señor. Tú lo llenas. Queremos ser llenos de ti. Amado Espíritu Santo, te pedimos que llenes a tu iglesia. Llenes por completo, Señor, nuestras vidas, porque te necesitamos. Hoy reconocemos que te necesitamos, Señor. Mucho tiempo me he abandonado, pero hoy te digo una vez más, te necesito en mi vida, te necesito en mi familia, te necesito, Señor. Yo quiero encontrar gozo en ti, yo quiero ser satisfecho en ti. Y que tu agua, que nunca cesará, que es inagotable, llenará nuestros corazones. Gracias, Dios, por todo ese amor inagotable, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por ese gozo, por todo aquello que hemos recibido de ti, Señor, y que lo vamos a seguir recibiendo porque tú nos amas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y después de este tiempo precioso de ministración vamos a pedir a nuestro pastor Miguel para que ore por las ofrendas, por favor.